Tlahuicole. Guerrero de honor. Tlahuicole fue un guerrero de gran renombre entre su pueblo tlaxcalteca, conocido por su valor y destreza en combate. Nacido en el siglo XVI en el Valle Puebla-Tlaxcala. Tlahuicole era de origen otomí y pertenecía a una familia noble, lo que le permitió estudiar en el Calmé-Cac, una prestigiosa escuela para los hijos de los nobles. Allí se formó como guerrero, aunque también podía optar por ser sacerdote o líder civil. Su valentía lo convirtió en un guerrero célebre durante las guerras floridas, rituales bélicos que se libraban entre los señoríos de la Triple Alianza, Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan. Estos enfrentamientos eran parte de ceremonias religiosas y se intensificaban en tiempos de sequía, donde sacrificaban prisioneros. Para el año 1515, las guerras floridas se habían convertido en un intenso conflicto entre mexicas y tlaxcaltecas. Los tlaxcaltecas, durante un tiempo, tuvieron ventaja debido a las alianzas con otros pueblos, lo que obligó al Hui Tlatoani de Tenochtitlán a buscar apoyo de Texcoco y Tlacopan. Sin embargo, la superioridad numérica de los ejércitos mexicas eventualmente llevó a los tlaxcaltecas a retroceder. En uno de estos enfrentamientos, Tlahuicole fue capturado por los mexicas y llevado ante el gobernante Moctezuma, quien quedó impresionado por su valentía y fortaleza. A pesar de que Moctezuma le ofreció la libertad, Tlahuicole se negó considerándolo una deshonra tras su captura. En su lugar, Moctezuma lo designó jefe de uno de los ejércitos que intentó invadir lo que ahora es Michoacán, territorio purépecha. Tras luchar con honor y éxito, Moctezuma ofreció nuevamente la libertad a Tlahuicole, quien la rehusó por segunda vez. Prefiriendo unirse al sacrificio gladiatorio en honor a Cipetotec, deidad de los mexicas, donde atado de un pie con correas de cuero a una piedra circular y armado con un garrote, combatió como solo él sabía hacerlo. En este ritual, Tlahuicole desafió valientemente a la élite guerrera mexica, luchando a muerte, derrotando a 8 e hiriendo a más de 20, hasta que finalmente sucumbió a sus propias heridas. La historia de Tlahuicole es un testimonio del valor y el honor prehispánico, y su sacrificio en el combate dejó un legado imborrable en la historia de su pueblo. Tlahuicole. La fuerza indomable.